Les bendiga a todos. En esta noche estaremos hablando sobre la necesidad y la importancia de la predicación expositiva. Siendo que la predicación expositiva está ligada a un estudio profundo de la Biblia porque busca la historia, busca la gramática, busca la literatura del estudio y también ligada a la vida práctica del expositor o predicador. Podemos referirnos a su importancia, a su necesidad, conscientes en que se basa en la infalibilidad bíblica. Para hablar de su necesidad, podremos decir, por ejemplo, en la conversación que sostuvo Jesús con Pedro luego de haber resucitado, cuando le dice que le ama. Pedro, ¿me amas? Le dice en el verso 15 del capítulo 21 de Juan, apacienta mis corderos, que quiere decir bosco en griego o alimenta mis corderos. Luego también en el verso 16 dice, pastorea mis corderos, o poimaíno, que significa cuida o gobierna mis corderos. En el verso 17 vuelve a decir, apacienta mis corderos o alimenta mis corderos. Eso quiere decir que dos veces dice alimenta mis corderos y una vez dice cuida mis corderos, entendiendo que el Señor Jesús quiere que alimentemos al cordero o al pueblo de Dios, y eso lo hace de forma segura la predicación expositiva. Es importante entonces la predicación expositiva porque presenta la palabra de Dios de la manera en que fue escrita, de la manera que explica lo que el escritor quiso decir, penetra prácticamente en el mundo del escritor. También buscará la predicación expositiva entender el marco histórico y cultural del escritor, también buscará entender la corriente del pensamiento del escritor, ¿no? Es importante también porque utiliza mucho material bíblico. Por lo menos se basa en 3 versos bíblicos para empezar una verdad. Y también buscará localizarse en el pensamiento central del escritor. En cada pasaje bíblico que estudia, buscará el pensamiento central del escritor. Tenemos, por ejemplo, Isaías 40, desde el verso 12 al verso 31, como verdad de su pensamiento, el pensamiento central del profeta Isaías, como las maneras en que vemos la majestad de Dios. Y ahí podemos decir que del verso 12 al verso 14 habla de la majestad de Dios en su poder creador. Desde el verso 15 hasta el verso 24, la majestad de Dios en su poder soberano sobre las naciones. Y del verso 27 al verso 31, la majestad de Dios en su fidelidad constante para los suyos, ¿no? Entonces ahí vamos en el capítulo 40, del 12 al 31, 3 formas o maneras en que vemos la majestad de Dios. Entonces es importante la predicación expositiva porque explica la palabra con profundidad, usa el fondo histórico y cultural, usa el contexto, usa también la imaginación o la mente del escritor, es completa, es didáctica, entonces nos da mucho conocimiento profundo, nos inspira a seguir estudiando la palabra, nos da muchos temas también basados en 1, 2 o 3 textos que podríamos nosotros utilizar. Por eso, una de las herramientas más poderosas para el predicador sería la predicación expositiva. Muy bien, Dios les bendiga a todos.